Es un tema que seguramente dentro del Antiguo Testamento es conocido. Eh, el Valle de los Huesos Secos, ¿no? Seguramente usted lo ha leído o ha escuchado en algún sermón. Conoce algo de esta profecía. Sin embargo, en esta noche vamos a meditar en estos pasajes, ¿no? Esta historia o esta profecía se encuentra en Ezequiel. Para nosotros sería historia, ¿ya? Para la época de Ezequiel es profecía, era una profecía. El Valle de los Huesos Secos. Miren, predicar en momentos de bonanza es hermoso, sí saben, ¿no? Predicar en momentos de bonanza es hermoso. En momentos de que hay economía, en el momento que la iglesia es grande, es hermoso para el mismo predicador, ¿no? Porque el predicador se siente recompensado o se siente bien cuando tiene una vasta multitud. ¿Vio? Cuando usted está ante miles de personas, para el que le gusta la predicación, el que le gusta la exposición en público, eso es como una especie de recompensa, es gratificante para quien tiene la palabra. Hay gente y hay predicadores que cuando su auditorio es de 3 o 4 personas, no predican de la misma manera, con el mismo poder que predicarían para una vasta multitud. Se sienten desanimados y se sienten tristes. Es hermoso y es bello predicar cuando nos va bien, ¿no? Cuando el dinero fluye. Entonces usted sabe, es hermoso en esos momentos. Pero predicar en momentos de desventaja es duro, ¿no? Y hasta difícil. En una cárcel. Predicar cuando pierdes un hijo, cuando pierdes una esposa, cuando pierdes un familiar. ¿Me entiendes? Predicar cuando tu familia ha sufrido una tragedia, cuando no hay dinero, cuando es una iglesia laxa, cuando es una iglesia muerta. Hay personas que se desaniman y deciden no más predicar, ¿no? En la época que Ezequiel ve esta profecía, era una época difícil para el joven Ezequiel. Según los datos que tenemos en el mismo libro de Ezequiel, miren lo que había sucedido, ¿no? Vamos un ratito más para atrás, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando con este hombre Ezequiel? Ezequiel 24, miren. Ezequiel 24. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, 24:15 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorio. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. ¿Quién había muerto? El texto dice el deleite de sus ojos. Me imagino que la mujer de Ezequiel era agraciada, era hermosa, porque dice el deleite de sus ojos. He aquí yo te quito, dice, de golpe, ¿no? Es decir, de un momento a otro, el deleite de tus ojos. Se sentía orgulloso, muy posiblemente con la mujer que él tenía como esposa, ¿no? No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. No hagas luto de mortuorio. De un momento a otro, de golpe, él perdió a su señora, él perdió a su mujer, el deleite de sus ojos. En medio de esa situación, ya calamitosa y caótica, digamos, triste de enlutamiento, él tenía que predicar.
Por eso les decía al comienzo que es muy fácil ser predicador cuando abunda la economía, cuando hay hermanos. Es muy fácil, yo creo que no es tan costoso. Y muchos desearían predicar en esa situación, ¿no? No hace algunos años alguien me escribió y que quería ser pastor en nuestro ministerio. Entonces me dijo cuánto le pagaríamos, ¿no? Es fácil ser predicador cuando abundan, como digo, la economía, cuando todo está saliendo bien, ¿no? Cuando todo va en viento en popa. Es fácil pararse ante un público y predicar. Pero no es nada fácil hacerlo cuando estamos bajo la desventaja. Desanimados. En medio del dolor, del luto. ¿Ya? Es así. Y a Ezequiel justamente le tocó predicar en medio de una situación calamitosa. Había perdido el deleite de sus ojos. La mujer de su juventud se había ido y no volvería más. Además, otra cosa, Ezequiel estaba en el cautiverio, es decir, había sido llevado cautivo por los babilónicos. O sea, ¿cómo es posible predicar en medio de la cárcel? ¿Con qué valor? ¿Con qué? Exacto, esa es la palabra, hermana. ¿Con qué valor? ¿Con qué fuerza? ¿Sí? Ha perdido a su mujer, es cautivo, otra cosa más. Su pueblo también ha sido llevado cautivo. Y su templo ha sido asolado. ¿Saben? El pueblo de Israel tenía un deleite de sus ojos y era el templo. El templo había sido saqueado por los babilónicos, no se olviden que entró Nabucodonosor, de acuerdo a la referencia bíblica, y tomó las cosas sagradas, destruyó el templo, mató personas. Muchas de esas personas que mataron los babilónicos no pudieron ser enterrados. Tuvieron que morir en medio del campo de batalla, en el desierto. Imagínate, por los animales, el hecho de no poder enterrar a tus muertos porque estás en guerra. ¿Cómo es posible predicar en medio de esa situación caótica, dramática? ¿No? Eso va para ustedes también. ¿Cómo predicar si el deleite de sus ojos se ha ido? ¿Cómo confiar en Dios cuando las cosas nos salen totalmente adversas? ¿No? Yo no sé cuál puede ser el deleite de tus ojos. Y que de pronto ese deleite de tus ojos, ¿cómo quitar cuando pierdes tu economía? ¿Cómo predicar cuando pierdes tu economía? ¿Cómo predicar cuando lo pierdes todo? ¿Cómo hablar de un Dios vivo cuando tú estás viviendo un episodio funesto, triste, deprimente? ¿No? ¿Cómo predicar? ¿Cómo hablar de un Dios todopoderoso cuando tú estás en la nada? Y Dios demanda al profeta a predicar en medio de esa situación. Y miren, Dios se lo quita a la mujer, a su mujer a propósito. Entiéndase bien, no es que fue un accidente, no. La muerte de la mujer de Ezequiel fue preparada por el Señor. Y le dijo, esto es para que quede como ejemplo, como una señal. Miren, vamos a ver, miren lo que dice. Vamos a repasar Ezequiel 24:15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Y Dios se lo quitó, fue de golpe. Y en esa barbaridad o barbarie, Dios también le llama y le da una misión a él, que él predicara. Hermano, no es normal que los hombres podamos aceptar un llamado en medio de esta situación. Somos como aquel pastor que me decía, ¿cuánto me van a pagar?
Y yo le dije, no tenemos economía. Entonces me dijo, gracias, buscaré en otro lugar. Por eso le digo, no es fácil. No es fácil. Dios lo está llamando a Ezequiel a predicar desde el cautiverio. Dios lo está llamando a Ezequiel a ejercer su ministerio en medio del fuego cruzado, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Dios llama a este joven a predicar. Muchos, ¿sabes qué harían? Rechazarían el llamado. No, ahí no me meto. Para yo predicar necesito un buen coro, ¿no? Necesito un buen coro, que haya una buena economía, que el local esté completamente lleno, ¿no? Que todo pueda fluir. Ahí yo voy a predicar, pero no puedo predicar con otras situaciones. Estas son las condiciones por las cuales yo debo predicar, ¿no? Pero Dios hace lo contrario y llama a Ezequiel a predicar en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento, exacto, en medio del dolor. También puede ser cuando te pongas a predicar donde hay personas que conocen tu vida. Uh-huh. Porque eso le pasó a Moisés. Claro. Cuando Dios le mandaba a Moisés a que vaya a hablar al rey de Egipto. Cuando sabían lo que había hecho. Claro, y el rey, él sabía pues que había matado a un egipcio. Claro. Sí. Vale. Entonces, nosotros estamos viendo que Dios le hace un llamado a Dios en esta situación. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Escúcheme bien, Dios es Dios y no hay nadie encima de Dios. ¿Entiende? Dios es Dios y no hay nadie encima de Dios. ¿Me entiende? Y cuando Dios llama, Él sabe por qué nos llama. Y Él nos llama en las situaciones adversas. No esperemos que todas las cosas tengamos para obedecer al llamado de Dios. Cuando Él te llama, Él te llama. Te llama aunque te quite el deleite de tus ojos, la mujer de tu juventud, o de repente pierdas a un niño, pierdas a un familiar, o estés pasando por una enfermedad difícil de curar. Sabes, a algunos yo he escuchado que Dios los llama cuando están a punto de morir y los levanta de la cama. O los llama allí, dicen algunas palabras y mueren. O sea, Dios llama a sus hijos en medio de las situaciones adversas. Vamos ahora sí a Ezequiel 37 para ver qué es lo que le dice Dios a Ezequiel, ¿no? Ezequiel 37, por favor. Miren lo que dice Ezequiel 37. Qué hermoso cuando dice así, mira lo que dice acá. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Dice que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. Y allí lo lleva en espíritu a un valle, ¿no? Un valle es un lugar bajo. Desolado. No así, pero un lugar bajo. Y le muestra muchísimos huesos secos que estaban esparcidos sobre el campo. No eran pocos, eran muchos. Y esto de huesos secos, o sea, lo parabólico de aquí, es que así era la vida, o así es como estaba el pueblo de Israel.
¿Ya? Secos. Así era la vida. O sea, la vida del pueblo de Israel no empezó así. Usted sabe que Dios los llamó de Egipto, le hizo una gran nación, le dio un lugar, un espacio. Dios los alimentó, Dios los proveyó de todo, de riqueza. Y ahora Israel, su vida se había perdido, porque aquí dice que lo que Ezequiel ve es un valle. ¿Los valles son bonitos? Por supuesto que sí. A mí me gustan los valles. Más que las partes altas me gustan los valles. Las partes altas me gusta como para explorar, para hacer turismo, ¿no? Irme al Cotopaxi, irme al Huascarán en Perú, ¿no? Sí, para mirarlo, pero a mí no me gustaría vivir allí. Me gustan más los valles son lugares más abrigados. Pero extrañamente este valle que estamos viendo allí era un valle que no tenía vida, que todas las personas habían muerto y ahora habían perdido su carne, sus tendones y eran huesos secos. Creo que ni el perro podría encontrar gusto mascando uno de estos huesos, ¿no? Estaban tan secos. ¿Sí? Sí, estaban secos. No tenían nada de contenido dentro del hueso, ¿no? Porque hay huesos cuando uno lo masca y tiene contenido, tiene sustancia, ¿no? Tiene algo, tuétano, ¿no? Tiene algo delicioso. Esto estaba seco, completamente seco. Es decir, inservible. No había absolutamente nada de vida, todo se había perdido. Pensar en un valle, en un Edén, donde fluía la vida, donde había un sol hermoso, donde había flores, un jardín hermosísimo. Ahora Ezequiel ve un lugar de muerte. No hay otra palabra para definir este valle, es un lugar de muerte. Los huesos estaban secos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo es posible predicar en medio de esa situación? ¿No? Otra cosa para reflexionar, muchas veces nosotros cuando predicamos y a veces sentimos que a las personas que predicamos no les afecta en nada el mensaje. El mensaje no le va ni le viene, ¿ya? Uno como predicador se prepara, sí, usted sabe que uno requiere cierta preparación, y decir este mensaje voy a traer para mis hermanos, y sucede que los hermanos no tienen oídos para escuchar el mensaje y no tienen boca para hablar. Es como que si uno se le estuviera predicando a la pared. El mensaje no les hace ni mella, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida de estos hermanos es una vida muerta, porque están muertos, por eso no tienen oído, no tienen voz, están sin vida, ¿no? Y sabes, esto es lo que le está pasando a la iglesia en general hoy en día. La iglesia de hoy día no es una iglesia que no está en el evangelio, ¿no? Ya no les importa el evangelio. La iglesia está en otra moriqueta, en otro cantar. La iglesia hoy día se ha politizado, la iglesia más está en asuntos sociables, en asuntos políticos, asuntos culturales. Hay una guerra entre la iglesia y el Estado, ¿no? La iglesia hoy día es una iglesia que reclama sus derechos. Esa es la iglesia de hoy en día, es una iglesia que sale a las calles a reclamar sus derechos, a reclamar por justicia, pero no es una iglesia que gusta de la predicación del evangelio, no es una iglesia que predica la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Ese no está en ese tema, porque ese es el único tema que le puede dar vida a la iglesia. Entonces muchas veces cuando predicamos un sermón o un mensaje sobre la gracia maravillosa de Dios, la iglesia no le hace ningún efecto, porque la iglesia está pensando de que su misión es otra. Entonces muchos predicadores están predicando a la pared.
En ese sentido, Dios hace ver a Ezequiel un valle de huesos secos. ¿Es posible que nosotros podamos infundirle vida a esos huesos secos? Por más oradores que seamos, No. nuestra retórica puede mover el móvil de ese corazón, de esa mente, para darle vida. Evidentemente que no. Y la respuesta es no. No, hermano, nosotros no, por más retórica que tengamos, como digo, por más masa gris o inteligente que podamos ser, nuestro mensaje no le va a hacer mella a las personas, porque nosotros somos humanos. Entonces, Dios le hace esta pregunta a Ezequiel. La pregunta es clave, ¿no? Esta noche. Le dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel podría haber dicho, mira, Señor, me voy a esforzar para que esta nación, este pueblo viva. Me voy a esforzar para que ellos te teman. Me voy a esforzar para que ellos se arrepientan. Voy a predicar el mejor sermón de mi vida para concientizar y estos huesos vivan. Eso no dijo Ezequiel. ¿Qué dijo Ezequiel? Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Sí, la palabra verdadera es Señor, ¿no? Porque ya Jehová no se utilizaba para esa época. Adonai. Tú lo sabes. La respuesta de Ezequiel es la respuesta que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque al decir tú lo sabes, está diciendo de que Él es incapaz, que el único capaz y que es todopoderoso es el Señor. Está apelando a la soberanía de Dios. Señor, tú eres el único que sabe. Tú eres el único que tienes la respuesta porque tú eres todopoderoso. Tú eres el único de dar vida a quien ya no tiene vida. Eso está diciendo Ezequiel. Le está dando a Dios su soberanía. Le está diciendo a Dios que Él es capaz. Tú lo sabes, tú eres el único capaz de hacer esto. Yo no puedo. Él se sentía impotente. Claro, exactamente. Huesos secos. Señor, Tú lo sabes. Él no le dijo, no se puede, tampoco. Él le dijo, tú lo sabes. Este Dios, el cual Ezequiel dice, tú lo sabes, fue el que se manifestó más tarde en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Se reveló en nuestro Señor Jesucristo. Y hay algunos casos. El primer caso que quiero contarles es que Jesús se topó con un hombre que era sordo y mudo. Un muchacho, sordo y mudo. No hablaba y tampoco podía escuchar. Y el libro de Romanos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Cómo van a oír si tienen los oídos tapados? ¿Cómo vamos a salir a dar el mensaje si la iglesia de hoy en día está sorda y es muda? Muda porque no predica el evangelio, sorda porque no lo quiere escuchar. Esa es la condición hoy en día de la iglesia. Es penosa de verdad la situación, ¿no? La iglesia está en otra onda. Entonces, en ese aspecto, la iglesia de hoy en día está sorda y muda. Jesús se encontró con un muchacho sordo y mudo. Está drogada. Sí, vale, está drogada. Sí, está drogada. No tiene cabida su corazón ni su mente para entender el evangelio. Y no lo va a entender, hermano. Es penoso la situación. Yo les hablaba de Jesús que encontró a un muchacho sordo y mudo y la Biblia cuenta en el Evangelio que Jesús escupió saliva y los oídos de ese muchacho se abrieron y la lengua se desató y comenzó a oír y a escuchar. Hermano, la iglesia quizás para nosotros esté muerta, pero para el Señor solo duerme.
Y solo un toque de Él es capaz de darle aliento a la iglesia, vida, para que pueda vivir. Solo el mensaje del Evangelio tiene que ir acompañado con la predicación del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, es Dios el que abre el oído de las personas para que puedan escuchar el Evangelio de Dios. Amén. Y sigamos leyendo más abajo, miren, 37, 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Te das cuenta? Entonces esto tiene que ver no con la capacidad de lo que el hombre pueda hacer, sino de Dios. Hay gente que ora para que Dios levante un Charles Spurgeon, un Lutero, un Wesley. No, eso es el poder de Dios. Es Dios el que tiene el poder de dar vida, de infundir vida a las personas. Entonces Dios, cuando se predica el Evangelio viene acompañado del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que abre los oídos, abre los ojos, abre la boca para que la persona pueda escuchar las buenas noticias, para que escuche el Evangelio. Entonces este poder está en las manos de Dios y revelado en nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo de que esto sí es cierto, de que los huesos pueden volver a vivir, es el caso de Lázaro. ¿Se acuerda, hermano Nelson, de Lázaro? ¿Quién era este hombre? ¿Qué le había pasado? Era amigo de Jesús. ¿Y qué le había pasado? Se murió. Y cuando Jesús va al lugar, ¿no? Dicen que la versión es que había muerto ya hace 4 días. Estaba muerto, hediondo, y prácticamente para la ciencia no tenía vida, ya estaba muerto. Imposible que resucitara. Simplemente Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y la Biblia cuenta que el Lázaro resucitó. Sus oídos volvieron a oír, sus ojos volvieron a ver y su boca volvió a hablar. Lo que está diciendo el profeta Ezequiel, que la conversión de una persona es un milagro enteramente divino. El hecho de que tú creas en Jesús, que yo crea en Jesús, no es porque alguien me lavó la cabeza, ¿ya? Porque alguien me dijo que las cosas son así. No, simplemente es un milagro de Dios el hecho de que yo ahora proclame que Jesús es el Señor. Que yo enseñe que Jesús es el Salvador perfecto de los pecados y que su acto en la cruz del Calvario es un acto expiatorio, que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Esa enseñanza no fue porque alguien me convenció, algún ser humano, sino fue el Espíritu Santo que abrió mis ojos, abrió mis oídos para que penetre la palabra de Dios en el Evangelio de su Hijo. Amén. Finalmente, hermanos, no debemos preocuparnos del futuro de la iglesia. Nos causa tristeza ver que la iglesia hoy en día es más mundana que cristiana, que más utiliza las herramientas, los elementos del mundo. Pero no nos preocupemos, porque la iglesia, al final de todo eso, será una iglesia triunfante. La iglesia entrará hacia la Jerusalén celestial. Este mundo no terminará en un ateísmo, en una negación de Dios. Este mundo tendrá muchas personas que despertarán, que resucitarán, personas que serán abiertos sus oídos y sus ojos para creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y decir como el Salmo, como el profeta Isaías: la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. O como dice Apocalipsis 18, y la tierra
fue alumbrada con su gloria. La gloria del Dios crucificado es la gloria que la gente conocerá y muchos confesarán que Jesucristo es el Señor. Amén.